Bienvenido a la tercera temporada de Historia en Blanco y Negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. El paseo por la historia a través de sus curiosidades nos lleva esta semana a hablar nuevamente de modas, por supuesto peligrosas. Ya sabes que aquí estamos para descubrir esas cositas interesantes y desconocidas de la historia que la hacen atractiva. Hoy te hablo de los polvos de momia. Y es que los polvos de momia fueron un buen ejemplo de estas modas extravagantes durante siglos, porque los consideraban casi una panacea. Como aquello de comer barro, ¿recuerdas que servía para todo? Pues igual que el polvo de momia, que se decía que contaba con poder curativo para casi todos los males. Igual te cicatrizaba úlceras, que reparaba huesos rotos, que sanaba la epilepsia o que acababa con un simple dolor de muelas. Vamos, que machacar momias traía cuenta porque era un remedio seguido por todo tipo de personas, desde la clase más baja a la más alta, incluida la realeza, por supuesto. De hecho, el rey francés Francisco I jamás salía de casa sin sus saquitos de polvo de momia. En realidad, ni el barro ni las momias hechas polvo eran remedios médicos. En concreto, el que hoy nos ocupa no es más que el resultado de una confusión lingüística. Verás, nos tenemos que remontar a la antigüedad cuando los persas comerciaban con betún. Ya sabes, ese líquido negro un tanto cremoso al que se le atribuían propiedades saludables. ¿Y por qué digo lo de la confusión lingüística? Pues porque en el idioma de los persas el betún se decía mumia. Y cuando los mercaderes orientales se encontraron por primera vez con las momias egipcias, no daban crédito. Creyeron que la suerte estaba de su lado, que los dioses habían puesto ante ellos la solución a la gran mayoría de sus males, porque las momias estaban recubiertas de betún, de mumia. Pero no. Lejos de ello, lo que recubría el cuerpo de las momias no era más que la mezcla de unas resinas que permiten la momificación. Es verdad que el color y la textura parecía betún, y entonces ahí tenemos el lío montado. Como la momia tenía propiedades milagrosas para el cuerpo humano, pues lo que recubría el cuerpo de las momias también. El error, lejos de solventarse, fue creciendo hasta tal extremo que se incluye la momia entera. Parece ser que lo que la recubría pues ya no era suficiente o no era tan efectivo. Esto ya te lo digo yo en tono humorístico. De ahí que las momias hechas polvo se creyera que poseían unos poderes curativos. Si continúas por aquí, es que te interesa el tema, así que házmelo saber tocando la campanita y suscribiéndote. Así me ayudas con la continuidad de este podcast. La historia, con su devenir, gracias a las cruzadas, se encargó de extender por la Europa cristiana estos beneficios. Llegados a este punto, imaginarás que las consecuencias a las que condujo este error lingüístico fueron de película de terror. Estaba claro que el de las momias se había convertido en un negocio que merecía la pena, con el que lucrarse fácilmente por los fabulosos efectos para cualquier problema, incluso estéticos, porque decían que también rejuvenecía. Lo mismo que el barro, ¿recuerdas? Si no te acuerdas, puedes escuchar el podcast que se llama Comer barro y lo tienes en la temporada, creo que la temporada 2 de este podcast. Bien, como te decía, la facilidad por conseguir la materia prima que encontraron al comienzo se truncó y los saqueadores de momia tuvieron que recurrir a la falsificación. Como ves, este es un mal que tampoco hemos inventado en la generación del bullicao. Nadie quería quedarse sin el remedio estrella, de modo que al principio se importaban auténticas momias egipcias y los escrúpulos no eran una opción. Esto dio lugar a situaciones extremadamente detestables, como traficar con trozos de cadáver. Hubo comerciantes que momificaron cuerpos de esclavos, cadáveres abandonados o personas ajusticiadas para vender a los boticarios de la época el producto deseado, hasta tal punto que conseguían una calidad asombrosa
Y cuando se comenzó a realizar las pruebas de rayos X a las momias, entonces descubrieron que algunos museos exhibían en sus vitrinas falsas momias egipcias. Desde el siglo XI-XII, que es cuando comienza esta práctica, no es hasta el Renacimiento y gracias al interés por la ciencia cuando se descubre el pastel. Que descubrieron que lo que se venía haciendo desde siglos atrás no era más que una locura carente de beneficios. Y el cirujano francés Ambroise Paré fue uno de los primeros en arremeter contra los polvos de momia, y un poco después lo haría el propio padre Feijó, un monje benedictino. Aún así, en el siglo XVIII todavía se podía encontrar este remedio para todo en algunas reboticas, pese a saberse ya que no eran más que falsificaciones inservibles. La cuestión es que tanto tiempo haciendo uso de las momias, llegados a este punto, se negaban a dejarlas descansar eternamente y encontraron para ellas otros fines. Y es que al mezclarse con disolventes y resinas, se convertían en un pigmento color marrón que era insuperable. Nacía así un nuevo negocio porque los pintores del siglo XVIII bautizaron a este nuevo pigmento con el nombre de marrón de momia. Como ves, encontraron otra vía de negocio con las pobres momias. Yo te espero aquí la semana que viene para hablar de un nuevo episodio y de más curiosidades de la historia. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.